Bueno, estamos empezando nuestra última clase de literatura argentina de esta cursada también atípica 2021-2022, y recién, antes de la grabación, ya saludé a todos los y las estudiantes. Aquí se están sumando algunos más. En la clase de hoy voy a hablar en la primera parte de un episodio en la vida del pintor viajero, la novela de César Aira. De todas las novelas de César Aira, esta es la más traducida. Una novela que estuvo bastante tiempo guardada en un cajón, como muchas novelas de César Aira, hasta que sus editoras, de Beatriz Viterbo, luego de haber insistido mucho, lograron que César la publicara, ¿sí? En la segunda parte, luego de comentar también y dialogar entre todos sobre esta novela, que es una novela que también se podía leer para resolver una de las consignas, una de las opciones del segundo parcial, y con mucha alegría yo vi que la leyeron y que escribieron y muy bien sobre esta novela. Fue una gran alegría para mí, porque pude comprobar que la línea de lectura dio sus frutos y que los análisis previos en torno a la manifestación y a la representación de los cuerpos en la literatura argentina tuvo su impacto en los modos de leer. Fue muy gratificante para mí. En la segunda parte voy a pasar revista a lo realizado durante el año, y vamos a hablar después de algunas cuestiones que tienen que ver con el examen final, los recuperatorios y algunas circunstancias específicas, ¿sí? Así que, bueno, como les decía, esta novela de César Aira ha sido una de las novelas, ha sido la novela más traducida, aunque eso no se sabe exactamente bien si es así, porque el dato que yo tengo es el dato a la realización de esta edición, que, como bien aclaró Ariel, Plati Ríos tiene ediciones muy cuidadas. Esta es una edición maravillosa, con los dibujos, con los grabados, con los óleos de esos millares de pinturas que el Rugendas Real, que ese pintor viajero, que fue Johann Maurice Rugendas, pintó a lo largo de una vida que no fue muy larga, porque Rugendas nace en Augsburgo, Alemania, en 1802, y muere también en Alemania en 1858. Es decir, que son 56 años de vida. 20 años de esos 56 viajó por Sudamérica. También viajó por otros lugares, pero 20 años está en Sudamérica, ¿no? Primero en Brasil, después en México, después entre 8 y 9 años en Santiago de Chile. De allí es una de sus parejas, una de sus relaciones más importantes, la vive allí junto a Carmen Arriaga en Santiago de Chile, y después en Argentina. En Argentina llega en el año 1837. Fíjense ustedes qué año, ¿no? Pone un pie en Argentina Rugendas en 1837, año que da nombre a la generación del 37, esa generación de la que tanto hablamos, ¿no? Con Echeverría, Facundo, Mármol, Marco Sastre, Alberdi, ¿no? Esa primera generación post-Revolución de Mayo. Y el segundo viaje que hace a Argentina lo hace en el 45, el año en el que se publica el Facundo. Es decir, que el año en el que se publica la Argentina es el primer viaje de Rugendas, y el segundo es en el 45, y, y pasa también por el Cabo de Hornos, por el sur, como también pasó Sarmiento en su viaje a Europa y Estados Unidos, ya estando en Chile, exiliado en Chile, ¿no? Entonces ahí hay algunas coincidencias. Ustedes saben que Sarmiento y Rugendas se conocieron, y Sarmiento lo admiraba muchísimo.
Bueno, una novela que tiene mucho de biografía, pero que no es una biografía, y que tiene también algunos rasgos de lo que uno podría entender novela histórica, pero que de ningún modo es una novela histórica, ¿no? Y según el estudio de Michel Lafon, que está incluido en esta edición que yo tengo de Blatty Ríos, el hecho de que se pareciera a una novela histórica o que tuviese esos rasgos hizo que postergara la publicación su autor, ¿no? Porque no le gustan, no simpatiza con las novelas históricas. Esto es lo que dice Lafon, ¿sí? En la edición están los dibujos y este estudio de Lafon va siguiendo el periplo geográfico, el viaje que hace Rubendas de Chile a Argentina, el cruce de los Andes y la cantidad de dibujos que se producen en esa travesía, ¿sí? Y algo que es muy interesante, y por eso yo me quedé con este estudio para comentar el texto, es que retoma varios fragmentos de Krause, que es el compañero de viaje en el texto de Aira y en el viaje real que hace Rugendas, ¿sí? Porque Rugendas se conoce en Santiago de Chile con Krause, que también era alemán y también era pintor viajero, era menor que él. Krause nace en 1813, tiene unos 11, más o menos 11 años menos, ¿no? Y también ya había estado por Brasil, ¿no? Entonces ahí hay una serie de coincidencias, pero tenemos una pareja de pintores viajando por Sudamérica, ¿sí? Y esa pareja de pintores del viaje real es la que se traslada también a la novela de César Aira. Rubén Das viene de una familia de artistas. El abuelo, el padre, el bisabuelo de Rubén Das, todos pintores. Que en verdad el oficio del bisabuelo era el de relojero, ¿no? Al perder una mano en un accidente, si no recuerdo mal, comienza a pintar, ¿sí? Entonces, igual tienen formación académica. Rubén Das no solo aprende a pintar viendo a los hombres de la casa pintar, no sabemos si no pintaban también las mujeres de la casa, pero la biografía destaca la progenie paterna. No sabemos qué pasó con las mujeres. No menciona nada sobre las No, mujeres tampoco. no, No. no. Eh, entonces, además de criarse en un hogar, ¿no? de pintores, en ese ambiente que tiene que ver con la pintura, y con la pintura como profesión, no la pintura como hobby, sino la pintura como profesión, vivían de eso, ¿sí? Y hacían pintura por encargo en distintas misiones, ¿sí? Igual, de todos modos, tiene una formación académica, una formación clásica, ¿sí? Eh, eh, Casi toda la producción de Rugendas está en Múnich, en Alemania. Miles de bocetos, de grabados, de acuarelas, miles. Se las compra cuando él regresa a Alemania, Maximiliano II de Baviera, y están ahí en Múnich, ¿sí? Igual en nuestro país y muchas obras están en manos de coleccionistas privados y en distintos museos de Sudamérica y de Europa. Pero digamos que el grueso de la producción, a cambio de una renta vitalicia, se la compra Maximiliano II, ¿sí? Eh, Cuando lo entrevistan a César Aira eh, por esta novela, le preguntan acerca de cómo se documentó para escribirla. Y César Aira dice que no leyó demasiado sobre el personaje histórico de Rubendas. Pero cuando estaba haciendo César Aira un trabajo
estaba escribiendo unos textos informativos para un libro de fotografías sobre grandes estancias argentinas, ¿no? Estaba haciendo eso César Aira. Y los editores de ese libro le habían proporcionado mucha información, entre la que figuraba un capítulo de una biografía de Rugendas. ¿Y qué dice César Aira al respecto? Les leo. Dice César Aira: cuando leí eso, vi que era prácticamente una novelita mía. Tenía todos los elementos para una historia de las que se me ocurren a mí, como si hubiera salido de mi imaginación, y no pude resistir a la tentación de escribirla, ¿no? Ahí recuerda el momento, la génesis, no de la novela, pero sí de la idea de escribir esa novela, así un poco azarosa, digamos. Bueno, esta novela entonces se parece, sobre todo al principio, creo que ustedes esto lo habrán notado, a una novela histórica, como les venía comentando, o a una ficción biográfica. Pero Aira, para salirse un poco de esos géneros, pienso yo, que ha desmentido el trabajo previo de documentación, como hubiese requerido una novela histórica o la escritura de una biografía, ¿no? Con lo cual hace allí una torsión en los modos de leer, ¿no? O sea, lo que él está declarando implica una invitación para leer la novela desde otro lugar, no desde la ficción, no desde la novela histórica, sino desde la ficción, ¿sí? Sino desde la ficción. Entonces, en este sentido, la intervención de Aira se vincula, claro está, con una propuesta de lectura. No, nos está diciendo, no la lean por ahí, va por otro lado, ¿sí? Ahora, sí reconoce que ha leído la biografía de Rugendas, una biografía de Rugendas escrita por Gertrude Richter. ¿Mm? Gertrude Richter, lo voy a escribir, bueno, después me encargo de colocar esto de manera escrita en la síntesis de la clase, ¿sí? Que estos videos van a acompañar esa síntesis. Entonces, él lee la biografía de Rugendas, escrita por Richard, que se escribe R-I-C-H-E-R-T, es sencillo, Richard. Y un pasaje de un libro de Lochner sobre Humboldt, ¿no? Sobre Humboldt, y una teoría de Humboldt, que es la teoría de la fisionomía de la naturaleza, ¿no? Humboldt también, un gran geógrafo, un gran personaje, gran conocedor de Sudamérica, sobre todo de México, un gran cartógrafo, un hombre cultísimo, Humboldt, y muy buen escritor también. Entonces, años más tarde, después que Aira escribe esta novela, años más tarde recién la publica, ¿sí? Pero claro, el narrador adopta ese tono biográfico. Bueno, pero eso no quiere decir que sea una biografía, aunque incluso el personaje esté construido a partir de un personaje histórico, ¿sí? Es interesante este estudio que yo les digo de Lucille Magnin, porque ella lo que hace es la misma travesía que hizo Rugendas en su viaje por Argentina, ¿no? Y va comparando la escritura de Aira en relación con esos momentos en los que Rugendas anduvo por allí, como dice la novela, y los cuadros que allí pintó Rugendas, ¿no? Hace esa doble comparación. El estudio crítico no tiene gran valor desde la crítica literaria, pero sí una cantidad de curiosidades y de información que a mí me dejan pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque puede combinar la lectura que hace de la novela de Aira con la escritura de la novela
y con la vida de Rubendas y con los cuadros que allí pinta Rubendas, ¿sí? Entonces ella en un momento dice, pude comparar los cuadros del artista con los paisajes naturales, ¿sí? Y entusiasmarme como lo hizo él frente a las maravillas del viaje con la misma mirada ajena, ¿sí? Bien. Si bien hubo muchos pintores, viajeros, naturalistas, que además de pintar escribieron, ¿no? Rubens se destaca porque pintó más que los demás. Era una máquina, ¿no? Ese frenesí de la vida del personaje histórico tiene un correlato, sin duda, en la novela, ¿no es cierto? El frenesí de la pintura, ¿no? Esta cuestión de no poder contenerse, de estar todo el tiempo pintando, algo maquinal, si se quiere, algo maquinal, visceral, podríamos decir, ¿sí? Y estuvo, además Rubens es el que más tiempo estuvo en América Latina, ¿sí? Es el que más recorrió el territorio, ¿sí? Lochner dice, Juan Mauricio Rugendas, traducido no el nombre de Johann Moritz, Juan Mauricio Rugendas vivió 20 años en México y Sudamérica. Es considerado el pintor que ha reflejado Latinoamérica de forma más concluyente y polifacética. Sus cuadros nos muestran paisajes, seres humanos, escenas de género, plantas y animales. Esto en relación con el enriquecimiento de la enciclopedia europea que planteamos en clases anteriores, ¿no? Como parte del trabajo de los pintores naturalistas, ¿sí? El estadista y escritor argentino Sarmiento veía a su amigo Rugendas como el más escrupuloso de los cronistas. En su opinión, Rugendas y Humboldt eran los dos europeos que mejor habían comprendido el espíritu de Latinoamérica, ¿sí? Bien, pensemos que en 1821, Rugendas tiene 19 años, pensemos, ¿no? Cuando fue contratado por un ilustrador en una expedición a Brasil. Una expedición que dirigía el barón Langdorf, ¿no? Como otros modos de la conquista. Después vienen estas expediciones naturalistas, ¿sí? Del que después de mucho tiempo de aguantarlo Rugendas, un poco como que se lo saca de encima por el mal carácter que tenía este varón, se queda hasta 1825 y a su regreso publica un libro, Viaje pintoresco por el Brasil, y conoce a Humboldt en París, ¿sí? Y mientras los grabadores preparaban la edición del libro, pasa un año en Italia y recién en 1831 emprende el viaje a América Latina. Es decir, después de 10 años de viajar por Europa, viene acá a Sudamérica, ¿no? Es decir, que cuando Rugendas tiene, en 1837, Rugendas ya tiene muchos años de viajero. ¿Sí? Muchos años de viajero, prácticamente viaja toda su vida. Hay algo acá muy relacionado con Mansilla también, por eso yo los puse en el mismo tramo. ¿Mm? Porque no es que viajan durante una parte de su vida es un viaje. El viaje es un modo de vida, ¿sí? Por eso todos estos cuerpos son siempre cuerpos que están en desplazamiento, ¿no? Pero en desplazamiento por el viaje, porque los cuerpos pueden estar desplazados en el mundo del trabajo, es decir, hay muchos tipos de desplazamiento, pero tanto el cuerpo de Mansilla como el cuerpo de Rugendas son cuerpos que se muestran en situación de desplazamiento y en situación de viaje y en situación de cruce de océanos, de continentes, ¿no?
aunque hay estancias muy largas, y cuerpos que cruzan, cuerpos en desplazamiento en barcos, en carretas, a caballo, ¿sí? Eh, que a veces están solos, que a veces están acompañados con pequeñas comitivas, que a veces están solo con un compañero, ¿sí? Y cuerpos que mientras viajan escriben. Y en el caso de Rugendas, Rugendas escribe y pinta. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen estos cuerpos cuando viajan? Pintan, escriben, observan, descansan poco, son viajes incómodos. El viaje de Rugendas es un viaje que le trae muchos problemas físicos, por algo muere también tan joven. ¿Sí? Travesías duras en territorios inhóspitos. Hoy en día si uno hace un viaje, no lo hace con estas incomodidades, ¿no? Piensen lo que era atravesar esa cordillera, ¿no? Lo que era atravesar la Pampa, el desierto de San Luis, a caballo, en carreta, con muy pocas cosas a cuestas, y todo el tiempo armar caballetes al aire libre para bocetear, y luego en estudio elegir con cuáles seguir y terminar con óleo. Es decir, la tarea de pintura también les implica un gran esfuerzo, ¿no? Y el tiempo, ¿no? La naturaleza que se impone todo el tiempo, que les vuelan las hojas mientras están pintando. El diario de Krause, Krause, el amigo, el discípulo, el admirador, no diría rival porque hubiese sido imposible una situación de rivalidad por la diferencia de calidad estética en las producciones, pero Krause, cuando hace esa travesía con Rugendas, que dura un año, del 37 al 38, escribe un diario, y casi todo lo que sabemos de Rugendas y de su paso por la Argentina, lo sabemos por el diario de Krause. Es como que la vida de Krause fue valiosa porque da testimonio de su encuentro con su gran maestro Rugendas y con la forma de trabajar que siempre lo deja con la boca abierta, ¿no? Es un diario Inclusive en que la novela, perdón, se hace mención de esto que Krause intenta todo el tiempo tener un poco de lo que tiene Rugendas, pero siempre termina siendo mediocre. Y Rugendas, después de haber sido, ¿no? Herido por el rayo, él y su caballo, todo, sin embargo, como que nada lo detiene, esa pasión, ¿no? Que lo lleva a desplazarse para retratar en sus pinturas es más fuerte, inclusive, bueno, el don que tiene para pintar es inalcanzable para Rugendas, para Krause, perdón. para Krause no es veloz, y Rugendas es veloz. Rugendas a partir del boceto puede terminar el cuadro, porque se lo puede imaginar. El boceto es una especie de ayuda a memoria, ¿no? Es como un borrador, en realidad. Porque los cuadros no se parecen tanto a los bocetos, pero hay algo en el boceto y en la velocidad del boceto, porque es como una máquina, es como una secuencia lo que pinta. ¿Por qué pinta tantos bocetos? Porque están secuenciados, porque no entrarían en una misma hoja, ¿no? O sea, pinta lo mismo, pero en instantes distintos. Entonces, la variedad de bocetos, la cantidad de bocetos, está en relación con el tiempo, que es una categoría eh, que es propia de la historia, no de la pintura. No es una categoría del mundo de la plástica, el tiempo, ¿no? Eh, a ver, algo muy interesante es esta dupla representativa. Les voy a tratar de mostrarles ahora esto, ¿no? Ahí hay un grabado, esto no es un boceto, es un grabado,
Y ahí en las montañas, por ahí, hay escritura, ¿no? Entonces hay una combinatoria, ¿eh? Hay una combinatoria de dibujo y de escritura en muchas obras de Rubéndas, ¿sí? Entonces podemos decir que es una práctica artística muy variada, la de Rubéndas, ¿no? Y algo, si se quiere, pasa de esto a la novela de Aira, porque Aira está escribiendo una novela que se hace con palabras, que se hace con lenguaje, sobre la obra de un artista plástico. Yo no tengo dudas que es un homenaje. Yo no tengo dudas que esta obra es un homenaje al mundo de la plástica, no sé si a Rubéndas, pero al mundo de la plástica, al frenesí, a la locura, a, a no poder dejar de hacerlo, a no poder dejar de pintar, porque así como Rubéndas pintó millares de bocetos, ¿cuántas novelas tiene Aira? Muchísimas. Es muy raro encontrar un caso como el de Aira también, ¿no? Entonces la práctica artística de Rubéndas, como yo les decía, era muy variada. Hacía bocetos al lápiz y los hacía al aire libre, y después elaboraba las composiciones en el taller que era su dormitorio, o una tienda de campaña, según el caso, ¿no? Pero también quería captar la luz del día, porque ahí empieza toda la influencia del romanticismo y la influencia del impresionismo, ¿no? Entonces la luz como categoría estética, como materia que altera las formas, los colores, y permite verlos, ¿no? Es también un motivo de captación, y los colores del paisaje, ¿sí? Y eso lo hace con esbozos al óleo. Eso lo hace con esbozos al óleo. Pero fundamentalmente es un gran ilustrador, ¿sí? Hay un historiador que escribió un libro sobre Rubéndas, que es Bonifacio del Carril. Bonifacio del Carril, un libro escrito en el año 1966, publicado por la Academia Nacional de Bellas Artes, donde escribe la travesía de los Andes y reproduce todos los dibujos y pinturas de este viaje. Ahora Aira dice que este libro de Bonifacio del Carril lo conoce, pero que lo consultó mucho después, ¿no? Entonces las dos fuentes documentales consultadas por Aira y por él declaradas son la biografía de Richter, esa biografía especialmente, ¿sí? Sí, esa biografía de Richter. Vieron que el texto de Aira se detiene también mucho en la cara, ¿no? En el rostro, ¿sí? Y yo vi que en algunos trabajos de ustedes, del segundo parcial, esa preocupación pasa al trabajo de ustedes. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, por ejemplo, yo lo realicé con Brenda y Sí. a nosotras lo pusimos eso en el trabajo. Bueno, porque a medida que íbamos leyendo, ¿no? Nos parecía importante, por supuesto, la línea de lectura tiene que ver con el cuerpo, un cuerpo que se desplaza, un cuerpo que siente mucha pasión por lo que hace, y a partir de eso, ¿no? De ese como capricho, ¿no? Que también tiene, que quiere retratar ese malón, que quiere retratar a sus indios, que es como que también está el cuerpo, nosotros hablamos sobre el cuerpo del animal también, que va a ser su medio de transporte, y que en este momento en que cae ese rayo, esa tormenta, que parece que eh, Rubéndas va a retratar también todo lo que tiene que ver con la flora, la fauna, la cultura, y es como si le devolvieran todo lo contrario que él pretende hacer, ¿no? La naturaleza lo termina como lastimando, hiriendo a él
al caballo también, y esto le produce también en su cuerpo, en su rostro, una deformación que después tiene que estar con Total, ese velo todo el tiempo, y eso nos total. parecía como muy interesante, lo pusimos en el Sí. trabajo. Bueno, el rostro, él pierde el rostro. Es el precio que paga. Es el precio que paga por representar eh, algo que es irrepresentable, la pampa. La llanura, el vacío, el malón. Bueno, ese es el precio. Es de la naturaleza, le imprime sobre su cuerpo algo de esa representación que él quiere lograr, ¿no es cierto? Es como un peaje. ¿Mm? ¿Se acuerdan de los dos salvoconductos de Mansilla? Con el indio Linconao y con la china Carmen, que es lo que después le permite ingresar a tierra adentro, a Mansilla. Bueno, ¿qué pasa después del rayo? ¿Pinta o no pinta? Pinta. Es decir, el rayo le imprime a su cuerpo aún mucha más velocidad, pero se queda con el rostro. Inclusive también algo que es interesante, esto que veníamos hablando también de Krause, ¿no? Esta mediocridad que tiene en su pintura, ¿no? Que está bien, es inexperto, pero también hay algo que este don que él no tiene. Y en el momento en que empieza a narrar, ¿no? La novela, cuando sucede lo de Rugendas, lo del rayo, y Krause se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué a él y por qué no a mí, no? ¿Por qué esto no me pasó a mí, no? Como una envidia inclusive de esa desgracia, eh, porque bueno, él no tiene lo que tiene Rugendas, no lo va a tener tampoco, por más que le cayera el rayo, tampoco le iba a pasar. Sí, sí, es un personaje testigo y sí, vos lo acabas de explicar muy bien. Y sí, es también como un lugar común, en el sentido de que está el maestro y el discípulo. Hay muchos textos, ¿no? Donde aparecen estas parejas de personajes. Incluso hay algo allí que tiene mucho que ver con la novela de iniciación. Si uno lee esta novela desde Krause, y lo que vos acabás de comentar indica que estás leyendo también un poco desde él, ¿no? Esto se parece más a una novela de iniciación, se parece más a esas novelas donde hay personajes que se presentan como modelos a seguir, en algún sentido, personajes admirados, de los que se puede aprender algo, ¿no? Y que van iniciando a alguien que es más joven en ese camino, en esa sabiduría, en ese saber, ¿no? Por ejemplo, Don Segundo Sombra es una novela de iniciación. Ahí está Fabio Cáceres, personaje niño que se hace adulto, o un niño grande que pasa la vida adulta, aprendiendo de Don Segundo Sombra. Bueno, la novela de iniciación es viene del Bildungsroman, en algún momento también comentamos esto, también se llama novela de aprendizaje. El tema es que Krause, es que Krause sienta que no puede, que no llega, también vuelve a la pregunta de si todo es posible ser aprendido en el mundo del arte. De si además de lo que se puede aprender, no hay que tener algún don, alguna dote, alguna genialidad, alguna particularidad que no tiene que ver con lo que se puede en verdad aprender, ¿no? Entonces, eso es lo angustiante del personaje de Krause, ¿no? Que por más esfuerzos que haga, por más disciplina que le ponga, por más fidelidad al maestro, porque Krause le es fiel, lo cuida, ¿no? Le escribe el diario más que hablar de él, habla de Rubendas, aunque está escrito a partir de un nosotros, ¿no? Es decir, que uno también podría entrar a esta novela por esa relación maestro-discípulo, ¿no? Sería también un modo de salir de la lectura biográfica o en clave histórica. Eh,
Bueno, el tema de la cara, de cómo se queda sin rostro, ¿no? Este accidente, que fue un accidente que sufrió el Rugendas histórico. Rugendas sufre un accidente, no de estas magnitudes, pero sí sufre un accidente grave que lo hace volver a Chile, ¿no? Está cruzando y vuelve. Es decir, cuando está llegando a San Luis, tiene que retroceder, ¿no? Por un accidente que tiene. Entonces, Aira se centra en ese momento de la vida de Rugendas, cuando hace su travesía por Argentina, ¿sí? Bueno, ese accidente entonces le desfigura la cara, y la cara, yo les decía que es un motivo muy recurrente en la novela, muy recurrente en la novela. Además, las caras se esconden en la naturaleza descripta por el narrador, ¿no es cierto? Se van escondiendo esas caras. Como vos decías, se tapa con esa especie con una mantilla, ¿no? Negra, con la que va a todas partes, se tapa el rostro. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo hace para pintar? Porque así es como sale a la intemperie y sigue pintando, con ese velo. Bueno, ahí podríamos pensar en la metáfora, ¿no? De cómo los sentidos también son pantallas, ¿sí? Que filtran, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve no es lo que es lo que se ve. Una cosa es Inclusive, lo que es, y otra es lo que se ve, y otra es lo que pasa a la representación pictórica, o lo que pasa a la escritura. Son todos velos. Es como si no tuviese ese velo, esa especie eh, de mantilla que usa, eh, no tener el velo implicaría ver menos que si lo tuviera. El velo es una posibilidad para la visión. como vos decías recién, esto de que él esboza todo el tiempo, ¿no? Él va esbozando, va esbozando. Y este velo le permite hacer un esbozo y ver más allá, inclusive de lo que puede ver, ¿no? Con sus ojos, sino ver con otros sentidos, con su imaginación, ¿no? O Así sea, es. hay como, El velo es un desafío más para la imaginación, ¿no? Primero porque tiene el rostro desfigurado, está con mucho dolor por la morfina, ¿no? Entonces ahí también la morfina es otro velo, ¿no? Es otro desafío, a pesar del velo, a pesar de la deformación, a pesar de los dolores, a pesar de los efectos de la morfina, a pesar, cada vez pinta mejor, ¿no? O sea, por eso la naturaleza, y aquí todo lo que hablamos acerca del romanticismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que recuperamos esas líneas de lectura cuando dijimos que Mansilla es antirromántico y volvimos al cuadro de Friedrich, ¿no? El caminante en el mar de nubes? Bueno, aquí la idea de lo sublime, de la naturaleza, como siempre, omnipotente y mucho más poderosa que el hombre, también se hace presente. Es decir, esas ideas del romanticismo también se hacen presente en la novela de Aira, pero también la novela de Aira las desafía, porque si seguimos con ese imaginario, con esa idea de lo sublime que proviene del romanticismo, aunque no exclusivamente, deberíamos decir que después de esta mala pasada de la naturaleza, después de esta detonación del rayo en el cuerpo de Rugendas, debería quedar fusilado, como se queda después de recibir el impacto de un rayo. Sin embargo, el rayo sin embargo, las fuerzas poderosas de la naturaleza le ofrecen una nueva oportunidad. Va a pintar como nunca pintó. Lo aceleran. Porque para pintar el malón hace falta que te atraviese un rayo.
solo atravesado por un rayo, por la furia del rayo, por la velocidad, se puede tener el dinamismo para pintar el malón. ¿Mm? Es una escena, vieron que es una escena maravillosa esa, ¿sí? Bueno, y yo les decía que dibujo y escritura se combinan, ¿no? Y se confunden en la novela y también en los papeles de Rubén Das. Estaban muy confundidos los dibujos y, o sea, en el Museo Gráfico de Munch están estos bocetos que él hace en la travesía argentina, están casi todos ahí, donde aparecen estas escrituras, ¿sí? Y los dibujos hechos, los dibujos de los malones hechos por Rubén Das, son sí las obras que más coinciden con el relato de Aira, ¿no? En la novela vieron que Rubén Das reflexiona a propósito y hay expresiones como pintura en acción, ¿no? Rubén Das cuando reflexiona sobre la pintura dice pintura en acción, y todo el tiempo está preguntándose cómo pintar el movimiento. Bueno, ¿por qué? Porque la pampa es movimiento, el desierto es movimiento, el territorio argentino es movimiento. Entonces, su entrenamiento académico, su experiencia como pintor, ¿sí?, no le alcanzan para pintar lo que ve en la travesía argentina. Eso es propio del romanticismo, que no le alcanza las palabras o las formas. A ver por qué. Y en el romanticismo una de las características era que no alcanzaban las palabras para expresar todo. En este caso no le alcanza para... No sé, no termino de captar la idea, Silvina. A ver, expresala, completala, si querés. Sí, como que a él no le alcanza la forma, el procedimiento para captar lo que quería captar, como propio del romanticismo en el cual no alcanzaban las palabras Pero para no es expresar. propio del romanticismo, no es propio del romanticismo. Propio del romanticismo es lo sublime, la sensación de lo sublime. Eso sí viene del lado del romanticismo, ¿no? La relación entre la naturaleza y el hombre, la naturaleza siempre como... La naturaleza en los cuadros aparece en general representada en situaciones de catástrofes climáticas, ambientales, ¿no? Magnífica, magnífica, enorme, y el hombre en clara desventaja en relación con esas fuerzas naturales. Claro. ¿Sí? Eso sí. Pero que no alcancen las palabras, no lo veo eso como algo propiamente, como una idea que provenga del romanticismo, ¿sí? A lo mejor después te sale lo que estás pensando. La mecánica del encuentro, vieron que también aparece esta expresión en la novela de Aira. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando miramos ciertos esbozos, si ustedes se detienen y googlean, investigan un poco y miran los dibujos de Rubén Das, llama mucho la atención la intensidad y la rapidez de las escenas. ¿Sí? Las danzas, piense que también Rubén Das es un pintor costumbrista, que no solo pinta paisajes, sino que hay escenas, cuadros de costumbre, personajes, flora, animales, ¿no? Entonces las danzas, las contorsiones, la acción, la velocidad, lo que en la novela él llama la mecánica del encuentro. ¿Sí? O mejor dicho, lo que Aira le hace decir a Rubén Das, ¿no? Como personaje. ¿Sí? Voy ahora al texto de Krause, a ese diario que yo les comenté de Krause,
escrito durante el viaje entre Santiago y San Luis, ¿sí? Krause lo sobrevive muchos años a Rugendas. Krause muere en 1885, mientras que Rugendas muere en el 58, ¿sí? Voy a leerles una parte de este diario. La descripción que propone Krause de una ascensión muy vertiginosa cuando están llegando a Portillo. Dice Krause: el paisaje es aquí tan grandioso que es imposible describirlo. Es más imponente que todo lo que la imaginación pudiese producir. La vista por detrás, en la garganta por donde habíamos ascendido, inspiraba tanto terror como el aspecto de las montañas a las cuales habíamos de subir el día siguiente, ¿no? Aquí describe el vértigo, y aquí podemos notar cómo el texto de Aira, y en particular esta descripción de un paisaje sublime y terrible, está muy cerca de lo que describe Krause, ¿no? En otro momento, dice Krause, ¿no? En ese diario, dice: el viento frío no era tanto más molesto como habíamos estado con la mitad del cuerpo en el agua. Perdón, el viento frío nos era tanto más molesto como habíamos estado con la mitad del cuerpo en el agua. Tratamos de dibujar algunas vistas, pero el viento nos arrancó las hojas del cuaderno y nuestros dedos estaban completamente helados, ¿no? También son escenas de pintura a dúo, donde Krause cree que, bueno, que se va a interesar Rugendas en su pintura, pero en verdad Rugendas en ese sentido tiene un temperamento como muy narcisista, ¿no es cierto? Está totalmente compenetrado con lo que él tiene que pintar y no tiene ninguna esperanza. En realidad Rugendas es el antimaestro, no funciona allí como un maestro. Miren este cuadro, ¿no? Este es uno de los más bellos, ¿eh? También está en Múnich, es ese cruce por el Portillo, es precioso, son hermosos los colores, ¿sí? Y aquí hay otras imágenes de los Andes nevados, ¿sí? Muy hermosas. Bueno, ¿qué quieren comentar de esta novela que les haya llamado la atención? Podríamos detenernos en muchos más aspectos, pero ¿qué les gustaría a ustedes comentar en relación con la manifestación de los cuerpos? Profe, nosotras, bueno, hablo por Brenda porque no tiene Sí. micrófono. Em, lo que nos llamaba mucho la atención, que también lo pusimos en el parcial, era como esta transformación que tiene el cuerpo de Rugendas, ¿no? Porque la narración empieza con un cuerpo, podría decirse, sano, ¿no? Sin ningún problema, un cuerpo dispuesto a recorrer, a pintar, ¿no? A utilizar todos sus sentidos para poner, digamos, eso en sus óleos. Y al transcurrir la novela, bueno, lo interesante era ver cómo hay una transformación del cuerpo con el cuerpo que ingresa y el cuerpo con el que termina. Eso, por ejemplo, a nosotras nos había llamado mucho la atención y también lo pudimos poner en el parcial. Sí, estaba muy bien. Sí, un cuerpo totalmente transformado. Y un cuerpo que cuando empieza a transformarse no para, es decir, nunca recupera la salud. Un cuerpo que está cada vez más enfermo, ¿no? Porque hay otros textos donde se pierde la salud y esta salud se recupera. ¿Se acuerdan del texto de Juana Manuela Gorriti?
¿Recuerdan el cuerpo, ese texto que analizamos también? Peregrinaciones de un alma triste. Bueno, ahí también el personaje está enfermo. Y al viajar, o sea, el viaje, el movimiento, hace que los dos, según lo que ella percibe, hace que se sienta mejor y que la enfermedad vaya cediendo, que el malestar y que el cansancio, tiene tuberculosis, ¿no? Que es una típica enfermedad del romanticismo, ¿sí? Esa enfermedad tan explorada en el texto de Susan Sontag que yo les conté. Pero el viaje, el movimiento, la libertad y la escritura le dan al personaje la salud que la medicina no le puede dar, que la medicina no le puede devolver, ¿no? Esto tiene que ver con los cuerpos románticos, es decir, cuando se instala la enfermedad, la medicina no le devuelve la salud al cuerpo. O sea, de esas enfermedades no se vuelve. Entonces se trata de ver cómo se organiza y se administra la vida del cuerpo enfermo en relación con el arte, en relación con la escritura, en relación con la pintura. ¿Qué les pasa a esos cuerpos enfermos? Bueno, en estos dos casos los cuerpos viajan, ¿no? Digo, para ir estableciendo algunas relaciones. En relación con el diario de Krause y este accidente que tiene Rugendas, Krause dice, desgraciadamente Rugendas nunca volvió a recuperar la salud completa. El lado izquierdo de la cara, dice Krause, estaba paralizado y durante años padecía de ataques de vértigo y de sordera. ¿Ven? O sea que hay algo allí también muy interesante para relacionar la vida de Rugendas, la biografía y la ficción de César Aira, ¿no? También uno podría pensar qué le hace la ficción de Aira al cuerpo del Rugendas histórico. ¿Sí? Hay una parte del relato de Krause que se perdió, ¿sí? Bueno, después si quieren investigar un poco más sobre la relación entre el diario de Krause y la novela de Aira, podemos hacer un PDF con esta edición que tengo yo o ver si está publicado en algún otro lugar, ¿sí? Bueno, y vamos a elegir un párrafo de la novela de Aira para leer. Elijan un párrafo, ¿sí? Voy a cortar acá esta primera parte de la clase y después la retomamos. Mientras tanto, elijan un párrafo de la novela de Aira. Y Yo ya tengo marcado uno. Bárbaro. Tiene que ver con... Perdón. Sí, ahora corto el video para que no sea tan largo y 3 minutos elijan un fragmento para leer y si quieren también para comentar que consideren así como muy importante de la novela de Aira y después pasamos al segundo bloque. La escuchamos, Araxi. Bueno, voy a leer un párrafo que está en la página 54 del libro y empieza así. Habla de lo que veníamos charlando sobre la cara de Rugendas. Porque la cara había sufrido daños graves. Una gran cicatriz en el medio de la frente bajaba hacia una nariz de lechón, con las dos fosas a distinta altura y desplegaba hasta las orejas una red de rayos rojos. La boca se había contraído a un pimpollo de rosa lleno de repliegues y rebordes. El mentón se había desplazado hacia la derecha y era un solo hoyuelo como una cuchara sopera. Gran parte de ese descalabro parecía definitivo. Krause se estremecía pensando qué frágil era una cara. Un golpe y ya estaba rota para siempre, como un jarrón de porcelana. Un carácter era más durable. Una disposición psicológica parecía eterna en comparación. Ahí termina.
Gracias, Araxi. ¿Quién sigue? Yo sigo, profe. Avanza, Victoria. Ahí me desmuteo. En la página 44. Y ya fuera por el chiste, ya por el valor simbólico del gesto, lo llevaron más lejos. Uno pasó abrazando una cautiva que era una ternera blanca, a la que le hacía arrumacos jocosos. Los tiros de los soldados se multiplicaban como si le pusiera furiosos la burla, pero quizás no era así. Y en otra pasada, ya en el colmo de la extravagancia, la cautiva era un descomunal salmón, rosado y todavía húmedo del río, cruzado sobre el pescuezo del caballo, abrazado por la fuerte musculatura del indio, que con sus carcajadas parecía decir: me lo llevo para reproducción. Hermoso, Victoria, hermoso fragmento. ¿Otro? Yo, página 29. Te escuchamos, Silvina, adelante. ¿Por qué esa ansiedad por ser el mejor? ¿Por qué la única legitimación que se le ocurría era la calidad? De hecho, no podía empezar siquiera a pensar en su trabajo si no era por la calidad. ¿No sería un error? ¿No sería una fantasía malsana? ¿Por qué no hacerlo como todo el mundo, como Kraus, sin ir más lejos? Es decir, lo mejor posible y poniendo el acento en otros elementos. Esa modestia podía tener efectos considerables, el primero de los cuales sería permitirle ser artista también de otras artes, si quería. Muy bien, Silvina, muy interesante. También muy buen fragmento. ¿Quién más? ¿Quién más quiere leer? Yo, profe. Te escuchamos, María. Bueno, a título de hipótesis, proponía que el silencio de los relatos no implicaba pérdida alguna, en tanto la generación actual o una futura podía volverse a experimentar esos mismos acontecimientos del pasado sin necesidad de que se los contaran, por mera combinatoria o imperio de los hechos, aunque tanto en un caso como en el otro, la acción sería hija de una voluntad deliberada, y hasta era posible que la repetición fuera más cabal si no había relato. En lugar del relato, y realizando con ventaja su función, lo que debía transmitirse era el conjunto de herramientas con el que poder reinventar con la espontánea inocencia de la acción lo que hubiera sucedido en el pasado. Lo más valioso que hicieron los hombres, lo que valía la pena que volviera a suceder, y la clave de esa herramienta era el estilo. Según esta teoría, entonces, el arte era más sutil que el discurso. Muy potente, María Belén, muy potente, de mucha reflexión sobre el arte, ¿no? Como todas las novelas de Aira. Y aquí leo el fragmento que nos copió en el chat Brenda porque no tiene auriculares, entonces lo leo. Dice así: eran dos sobrevivientes de la electricidad. Bajo el efecto del analgésico volvió a dibujar, no tuvo que volver a aprender, porque seguía haciéndolo tan bien como antes. La indiferencia del arte se manifestaba una vez más. Su vida podía haberse partido en dos. La pintura seguía siendo el puente de los sueños. Maravilloso, maravillosamente elegido este fragmento, Brenda. Fuerte reflexión también sobre el mundo del arte, que impugna de algún modo las teorías que van por el lado del aprendizaje, ¿no? ¿Qué cosa no puede ser destruido? Es una metáfora, o sea, no solo está hablando de lo que le pasa al personaje, sino del arte en general, ¿sí? Muy bien. ¿Quién tiene otro fragmento para compartir? Si pueden, cuando lean, conecten la cámara. Bueno, leo yo el mío, el que elegí yo para compartir, y mientras tanto ustedes, si quieren, vayan seleccionando otro. Dice así: las posturas que adoptaban los indios sobre sus caballos no se podían creer.
formaban parte de un sistema de amedrentamiento y exhibición a distancia. Tenía algo de circo, con tiros en lugar de aplausos. No les importaban las leyes de la gravedad y ni siquiera ser apreciados en todo su valor. Es cierto que las posturas no tenían ningún valor en sí. Rugendas debía rectificarlas en el papel, donde regía un verosímil de composición estática. En los esbozos no la rectificaba del todo, de modo que quedaban restos de su extrañeza real, restos en cierto modo arqueológicos, porque había que cavar en la velocidad para vislumbrarlos. ¿Mm? También otra reflexión sobre el arte del dibujo, sobre aquello que se puede representar y sobre lo que no se puede representar, que hay que adquirir, qué le tiene que pasar al cuerpo del que representa para poder captar eso que quiere captar en la representación y que no se da de manera natural, simple, académica, a partir del entrenamiento, ¿no? Algo que está más allá, algo que no puede ser dicho con palabras, que no puede ser dicho también con la gráfica, ¿no? Con esas categorías propias del mundo de la plástica. ¿No? Y es a lo que Rugendas quiere llegar, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿tienen algún otro fragmento para compartir? ¿Hay algún otro compañero? Sí, profe, yo Bueno, bárbaro, Lorena, escuchamos. lo estoy tratando de leer porque le saqué una foto con el celu de mi hija porque no tengo compu. Bueno, Es en la página 36 y dice, Rugendas, que estaba pasando un periodo especialmente crítico, tuvo una noche de vértigos y drenajes cerebrales. Les hizo frente con tal exceso de morfina que el alba lo encontró sonámbulo, sudado, la cara llena de relámpagos bailoteando y las pupilas contraídas como si estuviera en el centro del sol. Cuando salía el sol, precisamente, el patio empezó a resonar de gritos y ruido de caballos. Malón, Malón. ¿Qué? Malón, Malón. La casa se puso en movimiento en un santiamén. Parecía como si todos sus ocupantes se lanzaran contra las paredes como locos furiosos. Los dos amigos asomaron de su cuarto a la galería del patio. La intención de Kraus era averiguar qué pasaba, qué alcance tenía el disturbio y si había posibilidades de emprender el regreso a Mendoza. Dejando mientras hacía esas preguntas a su amigo en la cama, pero Rugendas salió tras él. A medio vestir y tambaleante, Kraus podría haberlo devuelto al lecho haciendo valer su autoridad, pero no valía la pena. En el alboroto, nadie prestaría atención a las evoluciones adormecidas del monstruo, y no había que perder tiempo, así que lo dejó oscilar libremente. Hasta ahí nada más. Tenés el micrófono apagado, Julia, no te escuchamos. perdón, lo había apagado para que no se traspasen los ruidos de la calle. Leo lo que escribió Ariel. A ver. Lo escribe Ariel, dice, las lenguas de fuego se alzaban de las hogueras y lanzaban reflejos dorados sobre los indios, encendiendo un detalle aquí y otro allá. Bueno, vean cuánto de mancilla, perdón por la digresión. O apagándolos en un fulminante barrido de sombra, dándole movimiento al gesto absorto y actividad de continuo a la estupefacción idiota. Se habían puesto a comer porque era más fuerte que ellos, pero cualquier cosa que hicieran los devolvía al centro de la fábula, donde la borrachera seguía multiplicándose. En la noche de una jornada de correría se presentaba un pintor a revelarles la verdad alucinada de lo que había pasado. Empezaron a gemir las lechuzas en los bosques profundos, y los indios, aterrorizados,
quedaban fijados en remolinos de sangre y óptica. Bueno, otra orgía, ¿no? Otra orgía, como la que habíamos leído en Mansilla. Sí, es tan cinematográfico, claro que sí. Yo no tengo dudas que aquí hay mucho de la escritura de Mansilla, ¿no? En ese encuentro con los indios, en ese encuentro con los malones, hay muchos ecos, muchas resonancias, ¿no es cierto? ¿Quién leyó el fragmento? A ver, creo que el fragmento de Brenda, ¿no? No, el fragmento de Brenda no, el de Romina. ¿Quién leyó después de Araxi? Yo leí el de las cautivas, profe. El de las cautivas, Victoria, el de las cautivas. A ver, ¿qué te llamó la atención de esa parte que seleccionaste? Es maravilloso cómo reaparece en la escritura otra vez el cuerpo de las cautivas y cómo se lo asemeja al cuerpo de los animales. Y esto nos llevaba a pensar a Barbie y a mí cuando escribimos el trabajo, esta idea de que el cuerpo femenino es también objeto para satisfacer necesidades masculinas, digamos, de la comida. Por eso esta idea de compararlo con animales y animales que se consumen específicamente. Sí, el salmón, ¿no? El salmón y la carne rosa, ahí aparece el color rosa. Sí, bien, muy bien, Victoria, muy buen comentario. ¿Quién quiere comentar el fragmento que leyó? ¿El que leyó o el que leyó otro compañero? Como gusten. Profe, perdón, leí yo venía en la misma línea de lo que venía mencionando, no sé si tiene mucho sentido Sí. analizarlo, pero era lo mismo. Iba a leer el fragmento del caballo, pero bueno, como veníamos charlando de eso, también me Bueno, parecía el caballo pertinente. vieron que es central. El caballo es central Claro. porque al caballo también le pasa el rayo. Sí, sí, hay una parte que justo dice, bueno, cómo el caballo se levanta y se para, se levanta y se para, se eriza. Es como que hay ahí una unión entre cuerpo animal y cuerpo humano, ¿no? Que Total. se En realidad, mimetizan. el rayo le da al caballo y por una cuestión estática de electricidad, conmueve el cuerpo de Rubendas, ¿no? Ahí hay un pasaje de electricidad. Por eso queda también desfigurado y pierde su rostro. No se sabe bien qué cosa es después Rubendas. ¿Mm? Porque esa electricidad no va directa, el rayo no va directamente a Rubendas, sino que va al caballo, y del caballo a Rubendas. Ahí hay una torsión también que hay que leer, que tiene que ver con esta deformación, con esta pérdida del rostro. ¿Mm? Piensen ustedes que es tan grande que después él no se deja ver. Hay ahí también algo muy interesante en relación con cómo se percibe, y después sigue toda una escena de ocultamiento, ¿sí? Como una necesidad de ocultamiento del rostro para poder seguir pintando, como si de eso dependiese que siga pintando, de que se oculte el rostro. Algo que, por otra parte, lo que oculta ya no es un rostro, ya no es humano. Inclusive el fragmento que yo leí me parecía interesante esto de la metáfora que se utiliza como en cuanto a lo animal, ¿no? Comparándolo con la nariz de chancho y toda esa descripción que Sí. hace, ¿no? Ya lo deshumaniza. Es un rostro completamente deshumanizado. Sí, así es. Que hay también una relación entre esa deshumanización y lo que él hace cuando representa a los indios. Y ahí sí vemos esa tensión entre la naturaleza como más poderosa y vuelve otra vez algo de esa idea de lo sublime por la que se paga caro, ¿no? Es decir, que para pintar algo que no es del todo humano, como los indios, como son interpretados los cuerpos indios en el 19, hace falta que el que los representa
que el artista atraviese por esa experiencia y que tampoco sea humano, del todo humano. Hay algo que tiene que ver con las fuerzas divinas de la naturaleza que tienen que tocar al cuerpo del artista para que pueda representar, para que pueda hacer arte, ¿no?, en relación con cuerpos que no son percibidos como humanos. ¿Mm? Y tal vez esa sea una de las dificultades para representar la Pampa para estos pintores europeos, ¿sí? Bueno, podríamos hablar mucho más, es un libro interesantísimo. Me parece que después ustedes, acá que nos dice Ariel, que el fragmento que destaqué, espera Ariel que te leo. Ariel dice que el fragmento que destaqué tiene esa disociación de los cuerpos vistos como masas o formas, lo animal de comer como instinto, donde dice, cito, se habían puesto a comer porque era más fuerte que ellos. Y después las lenguas de fuego, para referirse a las llamas. Sí, tal cual. Muy bien analizado, Ariel. Muy bien. Bueno, muy buenas lecturas. Muy buenas lecturas. Voy a pasar ahora a ver si puedo compartir. Esperen que voy a volver a la página de... Acá estamos. De lo que hemos hecho a lo largo de la cursada, voy a destacar un análisis en foro. A mí me parece que el inicio de la cursada fue muy potente cuando vimos esa intervención de Georgina Glucksmann, ¿se acuerdan? Ustedes estuvieron magníficos en ese foro. A ver si es acá, el foro de análisis. Lo estoy abriendo. Teníamos un tema de debate y en el foro de análisis hubo muchas intervenciones con muchos análisis. Yo les había propuesto a ustedes esta consigna, que me parece que fue una consigna que nos hizo crecer a todos, ¿no? Decía, en este foro de análisis les propongo la visualización del video que forma parte del seminario a cargo de la curadora Georgina Glucksmann en el marco de la exhibición El Canon Accidental, Mujeres Artistas en Argentina, surgida de su investigación. Ustedes escucharon, vieron ese video, y la pregunta para sostener el análisis y el intercambio era de qué modo esta muestra de arte interpela nuestra línea de lectura, que fue explicada en la primera clase, sobre la manifestación de los cuerpos y sus afectaciones, cuáles son las hipótesis que organizan la muestra, qué valor tiene para un docente de literatura conocer esas hipótesis que organizan una muestra, de qué modo la historicidad del canon de la muestra hace tensión con la enseñanza de la literatura argentina en las aulas de educación secundaria, y qué posibilidades ofrecen esas muestras de arte de trabajar con la ESI, y cuáles podrían ser las relaciones entre los modos de leer literatura argentina y los modos de acceder a las obras de arte plástico. Bueno, estuvieron ahí como formidables, a mí me parece, espero que a ustedes eso les haya gustado. Creo que comentamos que había estado muy bien. Luego en la clase 1 tenemos la presentación de la línea de lectura. ¿Sí? Ahí tienen un video. O en realidad son 2 videos con los que inauguramos la cátedra. Y que son videos que yo les recomiendo retomar para no perder el eje, ¿no? Para no perder el eje y para no perder el marco teórico y los ámbitos en los que estamos analizando los cuerpos, ¿no? La clase 2, que lleva por título Violencia Política en los textos fundacionales, Rivera, Indarte, Escazú y Echeverría. También hay una parte videada, ¿no? Y completamos, para completar ese recorrido, ¿se acuerdan que yo había trabajado con algunas ideas de Slavoj Žižek, ¿no? En el ensayo sobre la violencia, 6 reflexiones marginales, donde trabajamos con la violencia subjetiva y la violencia objetiva. Acá nos concentramos en el Matadero, en el Facundo, en esos textos fundacionales.
Bueno, son clases donde se trabaja con, con una matriz interpretativa de la realidad argentina e inclusive americana, que aparece en esa dicotomía civilización y barbarie de Facundo. Yo estuve mirando los videos y las clases y realmente es muy difícil sintetizar un recorrido muy amplio que hicimos, ¿no? Incluso con esta donde recorrimos litografías como esta de Bacle sobre los Reina Fe, la ejecución de los Reina Fe y Santos Pérez, que vuelve también en otras clases, ¿no? Donde trabajamos esta noción de cuerpos en la escena, en el espectáculo. Es muy difícil sintetizar este recorrido, les decía, porque es un recorrido teórico, fuerte, donde hablamos de muchos autores, donde hay muchas imágenes, muchas asociaciones, ¿no? Así que yo creo que las clases les dan a ustedes ese marco que necesitan para preparar su examen y para trabajar luego con otros textos y con otras líneas de lectura, ¿no? Porque este programa ha querido también mostrar qué cosa implica definir una línea de lectura y leer textos a partir de ella, aunque no exclusivamente, ¿no? Aquí en este caso también hay algunas ideas de Foucault. Habíamos trabajado también con el cuadro de Rembrandt, ¿no? En la otra clase, el matadero lecturas críticas. Bueno, yo lo que hago es retomar aquí dos textos críticos que se encuentran en el libro de Alejandra Laera, Las brújulas del extraviado, para una lectura integral de Esteban Echeverría. Trabajamos con el texto de Coan, Las fronteras de la muerte, y aquí se sintetizan esas ideas. Hay también videos, hay otros materiales que también pueden ser muy buenos para trabajar con este texto en el aula de escuela secundaria, que ha sido uno de los objetivos de la cátedra, ofrecerles a ustedes herramientas, darles a conocer materiales con los que se puede trabajar con estos textos en la escuela, y después hay una explicación acerca de las ideas de Fermín Rodríguez en su artículo Un desierto de ideas, ¿sí? Y cierres, ¿no? Donde se sintetizan los recorridos, en este caso un video donde Salo Pasic narra El matadero, que es otra de las herramientas interesantes para trabajar en la escuela. En la clase siguiente ya nos dedicamos al Facundo de Sarmiento. Yo trabajé en esta clase con la organización y con las preocupaciones del texto. Es una clase densa en ese sentido porque lo recorro completo el libro. Voy pasando por todas sus partes, por la advertencia, sacando algunas conclusiones acerca de esa recepción hecha por amigos, que incluye Sarmiento en la advertencia, y que lo posicionan a Sarmiento como lector de su propio texto y como editor de su propio texto. Y podemos ver cómo lee Sarmiento también lo que se va diciendo de sus propios textos, cómo puede adelantarse además a lo que podrán decir sobre Facundo, y cómo retoma también algunas objeciones que le hacen, ¿no? Entonces en esta clase voy pasando por los distintos momentos de Facundo, ¿sí? En ese sentido me parece que es una clase también para tener en cuenta. Yo aquí incluí la lectura del artículo de Sandra Contreras, Facundo, la forma de la narración. Y puse una clave para pensar la relación con Martín Fierro, en relación con la intervención de Borges, en cuanto a darle muerte al personaje de Hernández. Bueno, esto es una clase larga, porque el texto es largo, es denso,
pero es una clase descriptiva, exploratoria, bueno, esas clases que hay que dar también, ¿no? Aquí también tenemos el artículo de Piglia, que es central, Sarmiento escritor, y que forma parte de la bibliografía obligatoria. La otra clase, también la número 5, está dedicada a Sarmiento, y ya nos metemos más en el tema de la línea de lectura, la expresión de los cuerpos, ¿sí? Y tienen ustedes aquí una clase entonces videada. Después, en la clase 6, ingresamos en el tema de las cautivas y los cautiverios, al que nos dedicamos mucho. Echeverría, Gorriti y Hernández, esta es la primera clase, ¿no? La clase 6 está pensada en 2 partes. Trabajamos con la cautiva de Echeverría, y en la segunda parte seguimos con Peregrinaciones de un alma triste, de Juana Manuela, y también con Martín Fierro de Hernández. Y también tienen una clase videada, que incluye el intercambio con ustedes, a partir de una consigna de trabajo desarrollada en colaboración. Es decir, que es una buena oportunidad, si no estuvieron en las clases, para ver esos videos, para ver el trabajo que hicimos entre todos. Bueno, y la clase 7 es la segunda parte, donde también analizamos muchas obras plásticas y gráficas, que como ustedes me lo dijeron, fue algo que les gustó mucho, y yo me puse muy contenta de que les hubiese gustado trabajar con obra plástica. En la clase 8 seguimos con Cautivas y Cautiverios, y nos detuvimos en Peregrinaciones de un alma triste, de Juana Manuela, donde también les incluí un video que pasa revista por su vida. Y aquí está el video de la clase que dimos, ¿sí? Bueno, con los aportes también teóricos para interpretar la línea de lectura, ¿sí? En la otra clase, bueno, aquí está el primer parcial, donde había una consigna sobre la cautiva de Cesaraira también. ¿Qué pasó esto? Y tienen también allí la posibilidad de... bueno, yo aquí les había recomendado algunos videos y algunas entrevistas sobre Cesaraira, para que se vayan adentrando en sus propuestas estéticas, ¿sí? Para hacer un poco de andamiaje, y después tienen ahí mismo la actividad, que es la misma, de recuperatorio, para aquellos que tienen que volver a escribir ese texto sobre Emma la cautiva. Y en la clase 9 tenemos la introducción a la gauchesca, que también a mí me parece que está siendo una buena clase, ¿no? Lo hicimos de la mano de Jorge Schwarzman, un especialista en gauchesca. Trabajamos allí, bueno, con el poema largo de Hernández. Hicimos el recorrido por los relatos de Borges, por la biografía de Tadeo Isidro Cruz, por El fin. También trabajamos con el amor, con el cuento de Martín Coan, con el texto de Fariña, con el texto de Cachandián y con la novela de Cabezón Cámara. Y después también trabajamos con algunos textos de discusión, que son textos ensayísticos de Borges, ¿sí? Bueno, esta también fue una clase que dimos entre todos, y yo les incluí algunos cuadros que periodizan digamos, la temática que abordamos, ¿no es cierto?, sobre la gauchesca. Y aquí una síntesis acerca de lo que discute Borges en Discusión, en los 2 ensayos que analizamos, algunos debates que se han dado en torno al personaje de Cruz, que eso era indispensable tratarlo para después comprender bien y hacer una lectura más interesante sobre biografía de Tadeo Isidro Cruz.
¿sí? Algo acerca de cómo fue leído, de cómo fueron leídos esos textos por muchos autores especializados. Hicimos una pasadita así por Juan Moreira. Bueno, creo que tienen bastantes explicaciones como para ir comprendiendo estos materiales en su contexto, no solo a partir de la línea de lectura, ¿sí? El texto de Josefina Ludmer yo creo que es el texto central, el género gauchesco, yo lo mencioné varias veces, incluso me han dicho que mis clases tienen ese aire o algo de ese aire, con lo cual yo quedo así extasiada. Bueno, me parece que estas fueron clases muy buenas, ¿no? Sobre las escrituras y reescrituras de Fierro. Aquí yo trabajé sobre la lectura crítica de Elida Lois y me concentré en ese ensayo de Elida Lois que lleva por título Cómo se escribió y se desescribió el gaucho Martín Fierro. Es un ensayo interesante porque ingresa con un marco teórico que viene de los estudios postcoloniales. Ideas como subalternidad son muy interesantes para pensar la voz del gaucho y qué es la gauchesca. Entonces aquí lo que hice fue analizar ese texto de Lois. Y en esta clase los textos de Altamirano, Sarlo y Gramuglio en la revista Punto de Vista, ¿sí? Donde también yo los acompaño a ustedes en la lectura de esos textos críticos. Esta es la idea de estas clases, ¿no? Acompañar la lectura de esos textos críticos, ¿sí? Bueno, y después tenemos la clase de reescrituras de Fierro. Y aquí yo lo que les puse no fue el video de esa clase, sino mis notas de trabajo para la clase, ¿sí? Ven ustedes que las clases van siguiendo distintas estrategias, ¿no? Para enseñar. Bueno, recomendaciones de lectura, el video del Museo Malva, es decir, hay muchos recursos para aprender. Y para aprender a enseñar estos textos en la escuela secundaria. Luego pasamos, bueno, seguimos con las reescrituras, porque sí, esta es la clase de las aventuras de la China Iron, que vimos también con El amor, el cuento de Coan. Bueno, paso. Aquí voy adelantando lo que vamos a trabajar después con una excursión a los indios ranqueles. ¿Sí? Simplemente paso así revista para que recuerden lo que tenemos. Sería muy largo si me detengo más. La clase 14 es la clase de ranqueles, es la clase introductoria de ranqueles, que también tiene un video muy bueno de Canal Encuentro, y algunas fotografías como en el dossier Las Ranas. El dossier Las Ranas es importante, ¿sí? Porque está el artículo de Malosetti Costa allí, que forma parte de la bibliografía obligatoria. Esta es la clase que dimos con ustedes, sobre ranqueles, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Bueno, este es el segundo parcial, donde estaban estas dos preguntas que ustedes podían elegir. Y ahí mismo van a encontrarse con la misma consigna de recuperatorio, ¿sí? Donde también ya lo pueden subir. Bueno, preguntas. Yo solo un comentario, es increíble todo lo que fuimos trabajando. Uno no se da cuenta, pero hemos pasado por un montón y en lo Sí. personal me gustó mucho cómo se fue relacionando con el arte, me pareció eso muy bueno. Nada, conocer también el arte y la literatura en general siempre tienen mucha relación y me pareció muy bueno que lo hayas podido abordar en esta clase, en esta cátedra.
Gracias, Arax, me alegra muchísimo. Acá Ariel dice, sí, se sintió como un seminario. Sí, a mí me cuesta mucho salir del seminario, la verdad que sí. A mí me cuesta mucho salir de ese formato, es un formato que yo adoro, porque es un formato que, sí dice necesario Ariel, es un formato que permite poner a los estudiantes en el lugar de interlocutores, de lectores. Esto no quiere decir que uno tenga que decir a todo que sí, ¿no? Pero lo posiciona al estudiante en una situación, si se quiere, más horizontal y de constructor del saber. También hay más responsabilidades, más obligaciones, ¿no? Más tarea, más compromiso con la lectura, pero es lo que hace crecer. Es lo que hace crecer, ¿no? Yo creo que ustedes han hecho muy buenos aportes, yo me voy muy contenta con este grupo. Obvio me hubiese gustado que hubiese más estudiantes en las clases sincrónicas. Acá nos dice Ariel, y horizontal con el corpus, el acceso al corpus, bueno, fue impecable. Bueno, muchas gracias. A mí me interesaba también que en las clases hubiese conceptos, ¿no? Que hubiese conceptualizaciones, y que ustedes supiesen de dónde vienen. Vieron que hay muchos aportes conceptuales en las clases para establecer relaciones, un CISAC, ¿no? A mí me, Foucault, es decir, cómo aparecen las nociones y los conceptos para analizar lo que se está analizando y que no quede solo en una mera impresión personal. Te escuchamos, Carmen. a mí me gustó y me llamó la atención y todavía no lo puedo creer, cómo usted con una sola consigna, que es el del cuerpo, el movimiento del cuerpo, nos haya hecho ver todo un recorrido de todas las escrituras que estuvimos viendo, leyendo, que a mí no se me hubiera ocurrido. Por algo usted está donde está. y, y la verdad que sí, me encantó porque si no hubiese tenido esa guía que usted puso como consigna del movimiento del cuerpo, lo hubiera leído de otra forma, pero al tener esa consigna, ese punto, permite ver otras cosas. Al menos a mí me sirvió. Capaz que me cuesta escribirlo porque no me cuesta, la verdad que me cuesta, pero mentalmente y me sirvió un montón. Bueno, qué satisfacción que les haya interesado. Yo quería esto, ¿no? Es decir, siempre una acción educativa tiene una determinación, un propósito, ¿no? Yo quería mostrar qué cosa era una línea de lectura. Y quería mostrarla mientras yo la construía. Porque una línea de lectura, si bien uno tiene muchas lecturas y construye muchas ideas, interpretaciones junto con otros lectores, definir lo que tiene el trabajo con una línea de lectura es que hay que sostenerla y todo el tiempo hay que probarla, ¿no? Y eso no se termina de hacer nunca. Y ustedes a mí me han dado mucho material, me han dado muchas ideas, he reparado yo en muchas asociaciones que antes no veía gracias a la interlocución, ¿no? Es decir, una línea de lectura también es una excusa para conversar, para que todos nos concentremos en algo, porque bueno, los textos dan para mucho. Entonces, definir una línea de lectura también implica reunirnos en una especie de fogón, ¿no? En torno, o sea, la conversación tiene que tener un tema, y luego hay que reavivar ese fuego, ¿no? Es decir, todos tenemos que aportar para que eso se mantenga vivo, para que resulte interesante, ¿no es cierto? Y es un modo de trabajo, claro que los textos pueden ser leídos de mucha manera, pero a mí se me ocurre que un profesor de nivel superior, y más en un cuarto año, tiene que proponer algo más que contenidos aislados en unidades. Tiene que mostrar cómo se puede leer,
tiene que ser un gran lector. O sea, el desafío en los estudios superiores tiene que ver con poner a prueba las herramientas de lectura de un docente. Entonces, eso para mí es muy emocionante. Es muy emocionante. Y ustedes han puesto en tensión mis herramientas de lectura, así que yo soy la que más aprendió. ¿Mm? Les quiero decir algo más. Acá me dice Ariel. A ver, esperen que leo esto de Ariel, que está sin micrófono, y pasamos a Denise. Dice, sí, porque vista como un método, a ver, no, acá, sí se sintió como un seminario, es necesario y horizontal con el corpus, bueno, sí, porque vista como un método podemos tomar ese esquema con otro corpus, con otra línea de lectura y poder aplicarla dentro de nuestras futuras aulas. Sí, es otro modo de poder pensar. ¿Cómo pienso las cosmovisiones para mi aula? Sí. Sí, 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 sí. Son ideas, son experiencias de lectura, experiencias de cómo se construyen las interpretaciones. No, gracias a vos, Ariel. Fueron muy, muy intensas, pertinentes, creativas, todas tus intervenciones a lo largo de todo el año. Y le propongo algo, no sé, que lo piense. Sí. Después de toda esta cursada, si nos va bien o va mal, o terminamos, no terminamos, todo, ¿no? De salir de toda la presión que tenemos con los finales, todo, estaría bueno que usted, que hace tantas cosas, tantos proyectos, tantas ideas que tiene, hacer un seminario. Bueno. Pero tranquilo, porque es tan linda la literatura argentina que la verdad que no la conocemos realmente como debería. Y a mí me encantaría hacerla, disfrutarla, pero sin presiones. Y usted, la verdad que... Bueno, después de marzo. Me encantaría. Cuando ya no sea más su profesora. Ah, ¿por qué? Bueno, esta es también mi despedida. Es mi despedida del distrito de Moreno, es mi despedida del Instituto Rojas. Voy a estar hasta marzo. Si quieren dar la materia a todos aquellos que estén en condiciones, que tengan la cursada aprobada, yo voy a estar ahora, voy a estar en febrero, y el 1 de marzo ya voy a trabajar a otro distrito. Dejo acá todo lo que construí y me voy. Gracias por mencionarlo. La verdad es que nosotros, algunos te tuvimos en otros años y siempre fue impecable la cursada, tus aportes, lo que nos enseñás. A mí me parece muy enriquecedor. Esta materia en particular ha sido un recorrido que realmente enriqueció mucho mi biblioteca, ¿no? En cuanto a las lecturas, también el conocimiento sobre el arte, que me parece que, bueno, como decía Ariel, también se puede llevar a las aulas, que has brindado material que se puede, nada, trabajar también en el aula, eso está buenísimo. Y bueno, ojalá que te podamos ver entonces, por mi parte, Sí. En la mesa de febrero. Bueno, yo los espero, en nobleza obliga, les tengo que dar esta información, porque ustedes tienen derecho a tomar la decisión. Hasta esa fecha estoy, y después retomando la inquietud de Carmen, muy halagadora, me parece muy buena idea, Carmen, podemos organizar algo por el hecho de crecer como lectores literarios en otro momento, sin ninguna presión. Sí, claro, sí, Carmen, tenés toda la razón. Por el placer de leer y de conectarnos con otros y de ver cómo otro está leyendo, y de hacer un seminario corto sobre pocas obras. Sí, claro que sí. Les cuento cómo va a ser el final. En el final, bueno, todos los que tengan aprobados el primero y el segundo cuatrimestre, ya que se pueden presentar, es oral. Si son más de 7, tengo que tomar escrito porque no llego. Con 7, hasta 7, 8 podría tomar oral, pero después, si no, tengo que tomar escrito. Elijan un tema, un texto o dos,
con la correspondiente bibliografía crítica y teórica. Acá Denise dice, gracias, profe, por esta cursada maravillosa. Gracias a vos, Denise. Tengo que decir algo, perdón por la digresión. Impecable el trabajo sobre Mansilla que presentó Denise, un texto maravilloso, con mucho placer la puse, es excelente. Muy Lo disfruté un montón, me me encantó. encantó, Denise, mucho Espero que se haya mejor notado que la que me anterior, encantó. Sí. mucho mejor que la anterior. En Gracias. realidad, lo que Aprendí de las correcciones. Bueno, Aprendí. para eso son. Y una cosita más, profe. Vieron que yo retroalimento, que las correcciones no son correcciones, no son solo concordancia, va en plural, bastardilla, sino que es retroalimentación, ¿no? Preguntas para volver a pensar. Sí, Denise, te escucho. No, que bueno, que aprendí un montón, me encantó toda la cursada, pero aparte de esto, ¿no? Que mencionaban mis compañeras, que a pesar de esto, de generarse debate y toda esta retroalimentación, hubo una coherencia durante todo el año que me mantuvo ahí en esa línea de aprendizaje y de lectura de esa propuesta, más allá de que usted dice que fue reconstruyéndola también en conjunto con nosotros, como que nunca se disipó esa coherencia, nunca se perdió toda la línea que en un principio yo quisiera volver a ver todos esos videos, que seguramente hoy como que haría otra versión, otra interpretación de todo lo que venimos, lo que trabajamos durante el año. Así que bueno, lo disfruté un montón. Y Bueno, Mansilla si me ustedes, encantó. sí, se notaba. Gracias. Si ustedes van a ese foro en el que yo les propuse trabajar con ese video de Georgina Glucksmann e hice esas preguntas, y ustedes leen las respuestas, sin lugar a duda, ahora las responderían de otra manera, aunque ya estaban bien resueltas. Ya habían captado de qué se trataba, ¿no? ¿De qué se trataba? Bueno, si pueden responder de una manera distinta, hubo aprendizaje, porque ahí trabajaron con intuiciones, trabajaron con muy pocos conocimientos específicos de la materia. Incluso cuando yo puse esa consigna en el foro, dije, uy, me adelanté un poco. Capaz debí haber esperado un poco más. Y después, cuando vi que respondían y que estaban tan entusiasmados y entusiasmadas, yo dije, bueno, no, capaz que, ¿no? que estuvo bien hacerlo así de manera tan veloz. Bueno, yo me voy muy contenta. Para mí es muy difícil dejar esta cátedra de literatura argentina. Es muy difícil. Las otras no, pero esta sí. Y a ver, acá me decía algo Lorena, lo leo en voz alta porque a lo mejor no tiene. Dice, pero, qué genia, es la primera vez que la tengo, nunca había cursado con usted, aprendí mucho, bueno, no importa, lo pueden recuperar los parciales. Bueno, les decía, el final eligen un contenido, 1 o 2 textos, como quieran, con la correspondiente bibliografía, sin perder el eje en la línea de lectura. Es decir, que aunque empiecen por un texto, es inevitable hacer relaciones con los otros, ¿sí? Y después habrá alguna pregunta más del resto del material. Tienen que leerlo completo. Y después habrá alguna pregunta. En general, uno les da opciones. Bueno, ¿qué otro texto querés exponer? ¿Con qué otro texto te parece que se podría relacionar? Preparen una exposición sobre lo que ustedes elijan de unos 15 minutos. Preparen bien la exposición, así yo los escucho y después les puedo hacer una devolución con mi coequiper ese día en la comisión evaluadora. El examen tiene una duración máxima de 30 minutos, 25-30 minutos en total, pero preparen bien esa exposición, porque eso es importante, que lo que ustedes elijan esté claro, esté bien fundamentado, que no haya errores conceptuales, ¿no? Por eso pueden elegir, ya que lo eligen, bueno, que esté bien, ¿sí? Si es escrito, yo les voy a dar distintas consignas de escritura. Una de ellas va a ser que también que seleccionen 1 o 2 textos
de la cursada y prueben, ¿no? Y expliquen de qué modo se manifiestan los cuerpos en esos textos, a partir de aportes teóricos y críticos. Seguramente va a ser algo así lo que yo les voy a preguntar en el escrito también, ¿sí? De manera tal que lo que preparen en el oral les sirva para el escrito, ¿sí? Si son más de 8, seguro que tomo escrito, y si son 10, en 48 horas los tendré corregidos y les haré la devolución por correo electrónico. Si son más, capaz que tarden 72 horas, porque yo leo lo que a mí me mandan. Yo no corrijo al voleo, porque eso sí que es muy irrespetuoso. Y porque además me interesa saber lo que están pensando, pero por una curiosidad intelectual mía, no solo porque lo tengo que corregir, ¿sí? Yo les voy a pasar mi correo electrónico el día de la mesa de examen, ustedes me lo van a enviar, van a tener 2 horas, 2 horas 20 para enviármelo, y después yo les voy a hacer también la devolución por correo electrónico, ¿sí? Acá me dicen a mí, la verdad, que una pena que está cursada el último año de la carrera con vos. Bueno, sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muy lindo también para mí, todo lo que me dicen. Muchas gracias. Bueno, sí, les dejo los videos, o sea, les queda mucho material. Les queda mucho material. Quédense con el material porque no sabemos qué puede pasar con esa aula virtual. Pues alguien va a tomar la materia, bueno, no sé, esa es una decisión institucional, yo ahí ya no tendré nada más que ver, pero... Perdón, de todos modos, el foro queda abierto hasta febrero, como para tener tiempo de descargar el material. Bien. Sí, todo febrero, sí, porque yo soy la profesora de ustedes hasta el último día de febrero. Después ya en marzo estoy trabajando en otro lugar. Bueno, muy contenta. Igual vamos a seguir en contacto, ¿no? Porque siempre es bueno volverse a ver en otra oportunidad, que no tiene por qué ser la de alumna docente, después uno va haciendo su camino y ya deja de ser una alumna, ¿no? Bueno, les deseo que les vaya muy bien y estoy muy contenta de haber tenido ¿a qué distrito me muevo? Me voy a trabajar a General Madariaga. Y voy a vivir en Pinamar. Así que me voy allá y me voy sin nada, sin nada. Realmente una cosa muy loca. Sí, hay una carrera, hay un profesorado de lengua que se creó hace 2 años y que sí, me están esperando. Sí. Así que construiré allá y voy a construir con lo que ustedes hicieron conmigo, con lo que mis estudiantes crearon. Yo soy el producto de mis esfuerzos personales, de mis inquietudes intelectuales y de todo lo que los estudiantes a lo largo de 23 años en el Rojas y en otras instituciones hicieron de mí, con todo lo que me dieron para pensar. Así que muchas gracias. Gracias a vos por todo. Los voy a llevar siempre en mi corazón y siempre lo que aprendí con ustedes, la profesora en la que yo me convertí, va a dar gracias a las intervenciones de ustedes, ¿no? A nuestra interlocución, que ha sido muy intensa con los estudiantes de Rojas. ¿Sí? Bueno, gracias. Me voy a poner a llorar, si mejor dejamos acá. Igual podemos seguir charlando. Gracias. Gracias a usted, profe. Chao. Nos vemos. Chao, Éxitos en profe, este nuevo muchas camino, gracias y profe. nos vemos. Nos vemos. Gracias.